portal de entrada al lugar donde se forman los futuros oficiales del ejército argentino custodia intacto el campo de batalla que marcó el final de Juan Manuel de Rosas y también de las sangrientas luchas entre unitarios y federales. Por lo menos fue el principio de eso. Tal vez el elemento más visible de aquel combate sea el antiguo Palomar, esa construcción cilíndrica que aparece en los cuadros de época. Y muy cerca de allí está la casa colonial, preservada de una manera notable, que era del dueño del Palomar. Hola, Diego. Gracias, Mario. Qué gusto recibir. Diego Valenzuela se ha tomado un tiempo para echar mano a sus conocimientos de la historia argentina, que son muchos, por supuesto, y así contarnos cómo fueron aquellos dramáticos días que a sangre y fuego provocaron un cambio definitivo en el escenario político y sus nombres y el amanecer de la organización del Estado. A veces la historia puede ser realmente fascinante y a la sombra del famoso Palomar que identifica a la batalla de Caseros, es uno de esos momentos precisamente. Es una de las batallas importantes del siglo XIX argentino. Algunos, Mario, la ven desde el punto de vista bélico y de confrontación de dos ideas de la Argentina, unitarios y federales, Rosas, Urquiza. Yo prefiero ver a esta batalla, que se conoció como Monte Caseros, porque acá había un monte con 130.000 árboles, más bien como la batalla que abre las puertas a la Argentina unida. De hecho, después de la batalla se unen las partes y viene la Constitución Nacional de 1853. Como dije, casi tan importante como la batalla son las huellas de aquel tiempo que todavía permanecen en pie, como la casa de la familia colonial que está cercana al Palomar. Esta casa donde estamos ahora, que sería una casa de familia, y el famoso Palomar, ¿no? Así es, la casa de Diego Casero o Caseros. Todos le decimos Caseros. Sí, no está claro si es Casero o Caseros con una o con dos eses, pero era el dueño de esta chacra, una chacra del siglo XVIII, muy antigua, previa a la Revolución de Mayo, típica finca que produce lo que la aldea Buenos Aires colonial necesita. Tanto son frutas, verduras y los pichones de paloma tan famosos que no eran palomas mensajeras. A ver, vamos a detenernos allí. El famoso Palomar, esa cosa circular, ¿qué es? Es un palomar para la cría de pichones de paloma. ¿Para llevar mensajeros? No, para consumo, para gastronomía. ¿Ah, sí? Era un plato muy usual en la época, y tener un palomar en una chacra distinguía a la chacra, era un símbolo de estatus. Y este es uno de los palomares más grandes de la provincia de Buenos Aires. ¿Está intacto? Está intacto, tiene casi 10.000 mechinales, ahí adentro estaba la paloma con su cría. Mechinales, le decís, son nidos. La cajita nidos donde se cría cada grupito de palomas. Como un panal eso. Así es. 1786-88, esta chacra, que, bueno, de algún modo explica a la Argentina o al país rural de aquella época que todavía no era la Argentina, sí. Y luego es sitio de esta batalla tan importante, porque, por ejemplo, esta casa, que es sirvió original, de comando, seguro. Sirvió de hospital de sangre. Este lugar no es muy conocido por el gran público porque está dentro de una unidad militar. El museo que está instalado dentro de la casa que funcionó durante la batalla como banco de sangre rosista, nos remite a ese tiempo de grieta insalvable que terminó en un enfrentamiento definitivo con un colosal desplazamiento de tropas. Podría decir que en este lugar se huele la historia importante de los argentinos. Contribuye a esto el hecho de que todo lo que veo está como era entonces. Por eso se habrá preservado también esto, ¿no? Este palomar y esta casa que vos decís que es más uno de los símbolos nacionales a nivel edilicio. Sí, es uno de los símbolos nacionales, es monumento histórico nacional, tanto la casa, la chacra, como el palomar. Y yo a veces me permito ponerlo al nivel del Cabildo o de la Casa de Tucumán.
Claro. Porque son símbolos que hablan de momentos muy importantes, símbolos arquitectónicos, ¿no? Físicos. Cuadros, objetos, armas de guerra, primitivos uniformes militares, todo nos habla de aquel nuboso episodio histórico regado de sangre entre hermanos. Apelo a Germán, profesor de Historia del Colegio Militar de la Nación. Siempre decimos que en las guerras que los números son relativos y también depende del historiador que sigamos, pero lo que sí sabemos es que entre 20 y 25.000 hombres de cada uno de los sectores. Claro, eso hace 50.000. 50.000, exactamente. Estaban muy parejos y también estaban parejos en armamento, ¿sí? Así que fue una batalla de mucha gente, de gran confusión. Sí, sobre todo porque, según veo, los atuendos eran muy similares. Sí. Claro, eran federales los dos, finalmente. Claro, y tampoco se usaba el camuflado como ahora, la ropa verde o el mimetizado actual, bueno, eso no existía. ¿Y cómo se diferenciaba un ejército del otro entonces? Bueno, estaban los famosos panza verdes, que eran los soldados de Urquiza. Entrerrianos. Entrerrianos, exactamente, y ellos se ponían una chaqueta blanca. Una pechera. Claro, acá tenemos un modelo de esa pechera. Sí. Blanca, pero bueno, el soldado que practica, ¿no?, que está arrastrándose en la tierra, parece que enseguida se ponía verde, así que le... Ah, los entrerrianos le dicen panza verde por eso. Claro, por el color que tomaba esa pechera blanca, ¿no? El descubrimiento del lugar común, de la anécdota que nos revela de dónde viene aquello de entrerriano panza verde, no modera nuestro estupor frente al dramatismo que rodeó al combate. Porque es cierto, los dos bandos eran federales. La política a veces nos sacude con estos aparentes sinsentidos. Desde 1814, la Argentina se había visto sacudida por una serie de guerras civiles que enfrentaron al Partido Federal, mayormente integrado por caudillos de las provincias, con el bando unitario identificado con el puerto de Buenos Aires. Desde 1835, el dominio real del país estuvo en manos de Juan Manuel de Rosas, que además de tener en un puño a la ciudad de Buenos Aires y a la campiña bonaerense en los hechos, también manejaba las relaciones exteriores de la llamada Confederación Argentina. No fue un presidente, pero casi. Por otro lado, el manejo del comercio que generaba el puerto dejaba a las provincias como Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe sin poder comerciar libremente, con lo cual los recelos de Rosas se hicieron sentir después de 20 años de liderazgo absoluto. Y quien se alza contra Rosas y esa autoridad que bloqueaba la posibilidad de desarrollo de las provincias del litoral, curiosamente también era un federal, Justo José de Urquiza. Participaron acá brasileños y uruguayos. Así es. En realidad los uruguayos casi que formaban parte de la banda oriental todavía, o ya eran un país independiente. No, y además participaban porque había detrás intereses geopolíticos y económicos. Claro. Los ríos, la cuestión clave de que Rosas adhería al federalismo, pero con el puerto y la aduana controlaba los recursos que llegaban o no a las provincias del litoral. Y por eso las provincias se sublevaban. Así es, y Urquiza fue el que le puso el pecho a esa sublevación, el que lideró de algún modo esa rebelión que tenía un costado institucional y otro económico. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Rosas demoró tanto en dictar una constitución que con todo el poder que tenía lo podría haber hecho? Sí, lo que pasa es que Rosas no tenía quizá la vocación de hacerlo, creía en otro modelo de organización del país y también le convenía a esa enorme provincia, ese país que era la provincia de Buenos Aires, ¿no? Juan Manuel de Rosas, figura todavía hasta el día de hoy hermética para muchos historiadores, tirano feroz para algunos y símbolo del nacionalismo argentino de todos los tiempos para otros,
Llevaba muchos años en el poder y había acumulado mucho encono de parte de otros argentinos notables que estaban exiliados en Uruguay o Chile y que, llegado el momento decisivo, tomaron parte de la contienda. Domingo Faustino Sarmiento estará en el campo de batallas de Caseros como boletinero, como narrador, como periodista de ese momento histórico, y además también estará un futuro presidente argentino, Bartolomé Mitre. O sea, 3 expresidentes argentinos y uno que casi lo era, estuvieron en ese lugar. Y con seguridad, el propio Rosas oteó el horizonte de guerra desde este palomar cilíndrico que está exactamente como en 1852. Rosas organiza en esta casa y a partir de esta casa un dispositivo defensivo. Y le da tiempo a Urquiza a formar de la misma manera y enfrentarse. Era una disposición desde esta casa hasta más o menos 2 kilómetros y medio, y Urquiza lo mismo. Pero ellos se veían. Sí, así que hay comentarios, está escrito en los informes militares, de que se veían, las tropas de Rosas lo veían a Urquiza arengando a sus tropas, y los de Urquiza también veían a Rosas correr por la zona, por acá, por esta zona, por este patio, sí, ordenando, dando las últimas indicaciones. Caseros fue la gran batalla de las guerras civiles. Por su importancia que resultó decisiva, por los protagonistas y la fama que tenían, por la proximidad al corazón del poder, que era naturalmente la ciudad de Buenos Aires, y por el calor que acompañó brutalmente ese día tremendo, la contienda. Hubo insolados, hubo oficiales que murieron insolados, por lo menos de uno sabemos que... ¿Por el calor? Que murió insolado, exactamente, sí, por el calor. Porque fue un día excepcionalmente caluroso, además. Claro. Y así que tenemos que imaginar los caballos, el ganado, la comida para el ganado. El pasto enseguida ya no había más pasto, era todo tierra. Cuando se inicia la batalla era un polvaredal donde no se podía saber qué le estaba pasando al compañero que estaba a 10 o 20 metros. Y esto le pasó nada menos que a don Gregorio Araoz de la Madrid, el guerrero por antonomasia, el hombre unitario que odiaba a Rosas tanto como amaba las batallas, el combate. Y llegó el momento, y sonó el clarín de un lado y otro, y los jefes convocaron a la carga, y la batalla de Caseros tuvo lugar. Pensemos que la batalla se libró un 3 de febrero, que comúnmente son días de mucho calor, de mucha sequedad en el ambiente, y dicen que la caballería al mando de la Madrid tenía que atacar a las tropas de Rosas por la espalda, por la retaguardia. Pero quizá porque equivocó el camino, quizá porque la polvareda que levantaban tanto movimiento de caballos y de hombres y de tropas. El caso es que la Madrid se aleja en demasía, pasa por Sespeña, Santos Lugares de hoy, y cuando llega a atacar las tropas de Rosas, prácticamente la batalla había terminado. Caseros sigue siendo un enigma hasta el día de hoy, pero está claro que el brigadier general Juan Manuel de Rosas fue un político consumado y, según dicen, un sabio hombre de campo, pero no parece haber sido un gran general en el campo de la batalla. No eligió bien el lugar, ni la estrategia de espera del enemigo en el palomar de Caseros, ni haber dirigido las tropas en lugar de dejar ese trabajo a sus generales. ¿Cuánto tiempo duró la batalla más o menos? La batalla desde el amanecer, según el historiador que tomemos, pero calculamos que entre las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde ya la batalla termina. ¿Rosas pudo haber evitado esa batalla y esa derrota? Difícil decirlo. No sé si alguien alguna vez tuvo la oportunidad en Inglaterra, en el exilio, de preguntarle por qué hiciste lo que hiciste. Las preguntas que antes él declara la guerra. Claro, ¿por qué se demoró tanto en organizar el país? ¿Por qué esta salida bélica, y esta retirada justo a ese país, Inglaterra?
Rosas, unos momentos antes, ya cuando ve que tiene perdido el combate, con su auxiliar, toma, bueno, a caballo, escapa de la zona. Por supuesto que seguramente, si bien no podemos afirmar y decir qué es lo que hubiera sucedido en la historia, lo más probable es que hubiese pasado, se le hubiera hecho un juicio corto, o se le hubiera cortado el cuello, ¿no? A degüello, exactamente. Así que, bueno, él escapa y es bien sabido que cerca de la zona de Constitución, por donde hoy está el Hospital de Niños Garrahan, bueno, por ahí, en esa zona, debajo de un árbol, él firma a lápiz y con una mano herida, ¿sí? Así que estaba ensangrentado, firma su renuncia a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Cuando Rosas, con su yegua Victoria, nombre de la reina... ¿Victoria? Así es. Hace la retirada de la batalla, tiene un tropezón en un lugar muy cercano, acá en el actual 3 de febrero, y esa anécdota aparentemente da nombre a un pueblo, que hoy es un barrio de la localidad de Caseros que se llama Tropezón, estación, una de las estaciones del ferrocarril Urquiza. Tropezón. Así es. Miré una y otra vez ese ámbito de paredes coloniales y que se convirtió de casona familiar en hospital de sangre durante la batalla. Voy a replicar ahora algunas anécdotas que me contaron, porque la historia necesita no solo precisión en los hechos, sino también lo emocionante de la condición humana para despertar interés. La batalla indudablemente fue una bisagra en la historia argentina por todo lo que sucedió antes y después. Pero a mí me gusta rescatar a una figura de esa batalla, a una figura que aparece en los grabados que hace Penuti y que imprime Sarmiento con la imprenta móvil que tenía el Ejército Grande. Es un sujeto que estuvo en el sitio de Montevideo. Sin embargo, ese sujeto acompaña a las tropas de Urquiza, vadea el Uruguay, cruza el Paraná, viene hasta Caseros y aparece en la escena en el centro de la batalla. ¿Y cómo es un personaje tan misterioso que no lo conozca yo? Porque era un perro, era Purvis, el perro de Urquiza. Fíjate vos que dice un veterinario, una conferencia que dio hace poco en Mendoza, que fue el único perro de los que estaban que cuando empezó el bombardeo, el estruendo de las bombas, no se asustó y siguió al lado de su jefe, de Urquiza. La narra Domingo Faustino Sarmiento. Él hace, como buen literato y hombre creativo, una radiografía del perro que andaba todo el día atrás de Urquiza, que además era malo y era firme como Urquiza. Purvis. Purvis. Y que estaba en todos los cuadros. Estaba en la batalla, así es, y está en los cuadros, así es. Era el perro mordedor, dice Sarmiento en sus campañas del Ejército Grande, que en un momento se encuentra con Mitre y le dice, ¿estuvo con el general por Urquiza? Sí, estuve. ¿Y no lo mordió el perro? Fue la primera pregunta, porque era un perro excesivamente mordedor que descubrió que el jefe de todo este movimiento era Urquiza. Y él le servía y solamente respondía a las órdenes de Urquiza. Solo un grito, un Purvis de Urquiza lo detenía en sus ataques. Claro, y después terminó, me imagino, acompañando y desfilando por la calle Florida. Entró a Buenos Aires y después de eso se pierde el rumbo de él, se pierde el rastro de él. Mirá, pero llegó al centro de Buenos Aires. Como toda historia siempre hay un episodio anecdótico, ¿no? Sí. Una nota de color que realmente a mí me encantó siempre saber el porqué. Bueno, era un perro cimarrón, un perro cualunque, nada de raza, nada de especial. Bueno, son los más fieles, ¿no? Los más fieles, el perro de la calle. Este mismo lugar, donde había médicos de Rosas trabajando con los heridos, también atesora una historia humana verdaderamente muy atractiva. Y otro de los, este es un recuerdo muy triste, es el martirio de Claudio Cuenca, el médico de Rosas, Claudio José del Sagrado Corazón Cuenca, que cambió su segundo nombre por el de Mamerto, no sabemos por qué. Cuenca estaba suturando heridas, víctimas de la batalla, y en un momento se iza bandera del Parlamento,
las tropas uruguayas al mando de Palleja entran a la casa y son ametralladas por algunos federales que quedaban dentro de la casa. Bueno, ahí empezó una masacre inenarrable. Lo que dicen los testigos es que fue realmente una carnicería total, y entre esas víctimas aparece Cuenca como muerto. Un Mejías, un doctor, colega de él, rescata su maletín y, oh sorpresa, dentro del maletín, el doctor poeta, porque escribía poesías, se encuentran con las poesías que aludían contra el tirano, contra Rosas. Él estaba luchando o cubriendo necesidades sanitarias con las tropas federales, pero en el fondo él era antirrosista. No, mirá vos, qué cosa curiosa, ¿no? Bueno, son los contrasentidos, las caras y cruces que nos ofrece la historia nuestra. Y hasta podríamos agregar la historia del general artillero rosista Chilavert, que cuando se quedó sin proyectiles, esperó a los vencedores al pie del cañón, fumando tranquilamente un habano. Urquiza le recriminó haberse pasado al bando rosista, y el general le contestó que el traidor había sido él, que se alió con los brasileños para atacar a la patria. Urquiza entonces ordenó que se lo fusile por la espalda, castigo reservado a los traidores, pero Chilavert exigió ser fusilado de frente y luchó tanto contra los soldados que estos terminaron matándolo a golpes de culata y bayonetazos. Pero Chilavert logró su cometido. Así de brutal fue aquella grieta entre unitarios y federales, que empezó a cerrarse dificultosamente a partir de 1852, después de esta batalla, que alumbra, de algún modo, la posibilidad cierta de construir por fin un Estado-nación y de darse por fin una constitución para los tiempos. No tuve que caminar mucho desde el Palomar de la Batalla de Caseros para llegar al Colegio Militar de la Nación. Es una construcción importante, con un portal de entrada monumental, con un amplio parque que rodea a los edificios y en el centro un mástil con una de las banderas argentinas más grandes que conozco. Allí, frente al bellísimo parque diseñado por Carlos Taís, saludé al director del colegio. Bienvenido, Mario. Bienvenido al Colegio Militar de la Nación. Muchas gracias. Todo lo que sabía era que Sarmiento, cuando fue presidente, había decidido hacer un colegio fiel a su obsesión de educar a los argentinos, pero esta vez a los argentinos con orientación militar. El presidente Sarmiento en 1869 creó el Colegio Militar de la Nación y la Escuela Naval Militar. O sea, está a punto de cumplir 148 años. 148 años a lo largo de la historia de nuestro país. El Colegio Militar está hoy en Palomar y estamos cumpliendo 80 años en este predio. Se inauguró en 1937, pero previamente estuvo en el Parque 3 de Febrero hasta 1892. en la casona de Rosas, ¿no? En la casona de Rosas, en Sí. San Benito de Palermo. Sí. Ahí, por ejemplo, los cadetes se levantaban muy temprano a la mañana y como no había un sistema de agua corriente, tenían que caminar 10 cuadras hasta el río y se higienizaban en el río. Sí, estaba el arroyo Maldonado, el seguramente. arroyo Maldonado, y ahí empieza el Colegio Militar. En 1870 es la primera incorporación de cadetes. La gran estancia de San Benito de Palermo, de Juan Manuel de Rosas, derrotado en el campo de batalla, fue utilizada como edificio, como establecimiento para educar a los cadetes durante los primeros 30 años de existencia. Después
el colegio fue trasladado al partido de San Martín, donde funciona el Liceo Militar. Este edificio fue inaugurado en 1937, pero la piedra fundamental que marcó el inicio de la construcción data de 1904. En proximidades del Palomar de Caseros se colocó la piedra inaugural en 1904, con un gran proyecto que le llevó al país unos 33 años concretarlo, y digamos que fue inaugurado por el presidente de la Nación allá en diciembre de 1937. En el patio de honor del Colegio Militar formó la primera promoción que egresó en ese año y marcó, digamos, la inauguración de este Colegio Militar de la Nación. El patio de honor es el lugar de los grandes acontecimientos. En sus paredes figuran nombre y apellido en líneas de bronce los cadetes que alcanzaron el primer grado militar después del egreso, los subtenientes. Qué curioso que esto esté en un lugar que fue campo de batalla, porque acá nomás está el Palomar, donde perdió la batalla decisiva Rosas frente a las fuerzas de Urquiza. Exactamente, una batalla tan importante que dio lugar al advenimiento de la organización nacional, claro, y de la constitución de nuestro país. Sí, sí, sí. Pero no sé si es una casualidad histórica, pero evidentemente estos campos donde se desarrolló, donde se libró la batalla de Caseros, en estos lugares... Sí, en este mismo lugar. En este mismo lugar. Es exactamente el contexto que da lugar a la formación académica y militar de nuestros cadetes, futuros oficiales del Ejército Argentino. Así que eso contribuye a esa mística de la formación del cadete en un terreno donde se libró la batalla de Caseros. Claro, eso adquiere otra templanza, ¿no? Le da otra dimensión a la formación y lo conecta directamente con la historia del cadete, donde deja de ver esto como algo imaginario o etéreo, sino que uno puede ir y ver los lugares, ¿no?, por donde se desarrolló esa batalla. Naturalmente, el colegio tiene un museo de armas donde se pueden ver fusiles, primitivas ametralladoras, pistolones, pistolas, cañones, cascos históricos, uniformes, soldaditos de plomo y hasta un avión bomba que diseñó uno de los científicos alemanes que llegaron al país después de la Segunda Guerra Mundial. Escapa lo que es un museo estático, sino que la idea es que sea un aula didáctica pedagógica en donde el cadete pueda ver toda la evolución del armamento que usó en su historia el Ejército Argentino. ¿Y hay muchas banderas? Banderas que corresponden a las visitas protocolares que recibe el colegio, es una manera de homenajearlo, que esté su bandera presente. Bueno, naturalmente, ¿todo esto fue usado en algún momento? En algún momento fue parte del parque de artillería, de infantería y demás armas del Ejército Argentino. Esto es muy raro, ¿eh? Es la única pieza entera. Esto es de la época de 1947, cuando se hacían desarrollos en la época de Perón. Es una bomba teledirigida. Esta está completa, con su avión y su carga de trotil. ¿Y este avión que despegaba? O no, iba enganchado en un avión. ¿En otro avión? En otro avión, a cierta altura, se lo soltaba y se lo teleguiaba. Y abajo 1000 kilos de... ¿Y esta es la bomba? Esta es la bomba, ahora tiene cemento, porque las pruebas no se hacen con explosivos. No, no funcionó muy bien, por eso se la discontinuó. Y acá seguimos con, bueno, todo tipo de ametralladoras, según veo. Sí, las más importantes, las de más valor, las Gatling, que las trajo el presidente Sarmiento en 1865. Estas de ráfaga, un poquito más rudimentarias de origen francés, que son las Nordenfeld, y en el centro una colección de ametralladoras correspondientes de la primera guerra, más que nada. Mirá, acá estamos ya en lo que vendría a ser... el patio de honor. El patio de honor es una belleza arquitectónica de este edificio, pero además tiene una serie de componentes que hacen a la formación del cadete. De hecho, el patio de honor del Colegio Militar está encuadrado entre el busto de San Martín y el nicho de la bandera de guerra del Colegio Militar. Dan marco a este patio, además,
las columnas donde están inscriptos los nombres de todos los oficiales que egresaron del Colegio Militar. Claro, hay varias camadas ya, ¿no? Muchas, muchas. Hay aproximadamente 18.000 personas que egresaron en los 148 años de este Colegio Militar y están todos inscriptos ahí. Claro, esto sería como para los civiles, cuando yo estudiaba el salón de actos más importante del colegio. Pongámosle que sí. Pongamos que sea así. Pongamos que sí. Bueno, tiene unos vitró importantes. Sí, que son basados en 3 pilares que se le pidieron al arquitecto Guido que plasmara: el valor, la gloria y el orden. Y dentro de cada vitró, actos gloriosos, heroicos y valerosos de hombres que lucharon por la independencia. Se destacan obviamente la perseverancia del general San Martín, el estoicismo del general Las Heras, hablando del cruce de los Andes, la abnegación del coronel Brandsen, toda la historia de cómo se fue haciendo la Argentina. Claro, valores que están personificados en guerreros de la independencia. Obviamente el más importante, por ahí el espíritu que se le imprime a los cadetes es el del general San Martín. El palco donde se reúnen las autoridades nacionales, provinciales y municipales, cuando se hace el egreso conjunto de las 3 Fuerzas Armadas, se hace acá en este patio. Y además de ello están los cuadros, los óleos de quienes fueron sus directores, y hay una serie de inscripciones que hacen referencia a la historia, a las batallas, a los próceres, y finalmente eso da contexto a ese patio de honor, con la particularidad que nuestros cadetes no pueden pisarlo, no pueden ingresar hasta el patio mientras estudian, mientras son estudiantes, porque ese es el honor que tienen en el momento que egresan, forman en este patio de honor y reciben su sable de manos del presidente de la Nación. Así que claro, es algo aspiracional para el cadete. Ah, claro, es el momento en el que llega, claro, el momento del honor, ¿no? El momento de la graduación. Históricamente, ese siempre fue un día muy especial en la Argentina. Desde 1930 hasta 1983, la inestabilidad política hizo que pocos presidentes civiles pudieran llegar a esta ceremonia realmente importante, con las espaldas suficientemente anchas como para no sentir resquemores de los militares que intentaban, y muchas veces lo lograban, condicionar al poder civil. Pero ya en los últimos tiempos, los militares, menguado ya su poder y su influencia en la vida política nacional, observaron cómo, por orden del entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, el jefe del Estado Mayor del Ejército debió descolgar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla, que supo ser director del Colegio Militar. Pero por fortuna el tiempo va despacio, pero restañando de a poco las viejas heridas. Además, la dinámica de los comportamientos sociales, los nuevos hábitos, costumbres y reivindicaciones traspasaron también el perímetro del Colegio Militar. Y para el menos avisado, observar eso, esta nueva realidad, es sorprendente. Y hasta casi se diría, se da una situación casi cinematográfica, viendo en las trabajosas horas y horas que todos los días los cadetes le dedican a la instrucción estas nuevas costumbres. Acá estudian mujeres también. Estudian mujeres. De hecho, el 18% del efectivo de los cadetes que integran el cuerpo de cadetes del Colegio Militar son mujeres. Hay oficiales instructoras, mujeres. ¿Instructoras? Instructoras mujeres que tienen a su cargo hombres o mujeres, ya que las organizaciones son mixtas y la única condición es sobrepasar la exigencia que es común para todos. ¡Vamos, vamos, vamos! Sin hacer ruido, cadete, vamos, el enemigo está cerca. Espacio, cadete, sin hacer ruido. Vamos, espere a su camarada, pareja de combate. Vamos, espere a su camarada. La culata, ¿dónde va, cadete? Bien, bien agazapados los dos, bien. Vamos. Y puede ser que con el tiempo, no sé si hay, puede haber mujeres comandos.
puede haber mujeres comando. De hecho, en nuestras filas tenemos una mujer que es instructora de monte y con el tiempo seguramente vamos a tener mujeres comando. Vamos, llena la zapada, cadete. Pareja de combate. Pareja de combate. Vamos. Vamos, llena la zapada. Vamos. ¿Cuántos cadetes estudian? El cuerpo de cadetes tiene un efectivo de 1.200 cadetes, entre hombres y mujeres. Aproximadamente un 15% es de cadetes femeninas. ¿Y cómo es la vida de los cadetes? ¿Cómo uno imagina en el ámbito civil, los internados? Bueno, en primer lugar ellos tienen, para poder seguir la carrera, tienen un examen intelectual y un examen físico. Y una vez que ellos ingresan, la duración de la carrera es de 4 años. Ellos tienen un régimen de internado de lunes a viernes y tienen posibilidad de salir franco los días sábado y domingo. Y acá seguramente vienen muchos padres para preguntar de qué se trata, ¿no? Seguro, seguro. Nosotros incorporamos en el mes de febrero y bueno, los cadetes en general, tenemos mucha gente del interior. Diría que en el país es la sede educativa más federal y en este año, el 16 de febrero, ese día 15, 16 de febrero, vienen los padres acompañando a los cadetes. Los recibe el director, les cuenta un poco la vida que van a hacer en el instituto y bueno, lógicamente, para aquellos que no tienen familiares militares, es toda una vida nueva. El Colegio Militar tiene otro museo donde están expuestos las placas recordatorias, las banderas, banderines y escudos de otros ejércitos del mundo. Pero sin dudas es el patio de honor, con su color marfil en las paredes y el cortinado púrpura, más la bandera, el escudo y el busto de San Martín, del gran capitán, resume todo ello el sitio inolvidable con el que sueñan los oficiales de aire, mar y tierra en el sagrado momento del egreso. Una típica casa de barrio en las afueras de Buenos Aires, con un mural gigante justo enfrente, con un cerco, un pequeño jardín que parece descuidado, cubierto con la hojarasca del otoño, y árboles añosos, y detrás de ellos la casa, blanca y ocre, que se estira hacia el fondo en pequeñas salas, donde sobre todo descansan los libros. Los libros que vieron los ojos de Ernesto Sábato y quedaron guardados en su memoria. Sábato, que es como hablar de uno de los argentinos grandes en serio de la literatura y grande además por conducta también, por competencia moral. Por eso llegamos hasta aquí, porque además de todo eso es la casa del vecino de Santos Lugares, partido de 3 de febrero. Es la casa común de un vecino, la que se abre y muestra su intimidad. Y es la nieta de don Ernesto, Luciana, la que nos va a llevar a conocer el mundo secreto de Sábato. Hola. Hola. La casa es museo desde 2014 y ya se dijo, de algún modo, orgullo de Santos Lugares. La idea en realidad es de mi abuelo. Mi abuelo, cuando empezó a estar más viejito, empezó a decir que la casa quería que sea museo y que la gente pudiera visitar el lugar donde él había escrito sus libros. No quería que los libros se queden solos. Claro. Lo malo es que los libros están tan deteriorados que no se pueden tocar. Entonces viene gente y me dice, no, quiero ver. Bueno, los libros lamentablemente por ahora están como quietitos, bueno, claro, ahí. Pero bueno, se pueden ver los títulos, ¿no? Ahora vamos a empezar a catalogar toda la biblioteca. Y bueno, y él siempre dijo que quería que la casa sea museo. Y lo dejó escrito, me lo dejó escrito a mí, me mandó cartas. Él siempre se comunicaba por carta, ¿no? Todo lo que te quería decir te lo escribía a máquina
la firma de él, no sé, que tenías que ir a comprar algo al supermercado, te lo dejaba a máquina, con un sobrecito, Luli, ¿no? Y yo ahí recibía las órdenes del día y, por ejemplo, que la casa sea museo. También. Que varias veces me lo pidió. ¿También lo puso así? Sí, sí, varias veces. Yo no sé si se olvidaba o qué, pero me lo repitió muchas veces. Finalmente es una casa museo y allí están sus cosas. En el primer piso, el relumbre rojizo invade lo que fue durante muchos años su mesa de trabajo, el lugar de su inspiración. Aquí escribió la novela psicológica El túnel. Aquí escribió la caudalosa novela sobre héroes y tumbas, esa que cuenta el deterioro y la decadencia de una familia aristocrática argentina, con un relato intimista verdaderamente fabuloso del guerrero Juan Lavalle. Y aquí escribió Abadón, el exterminador. 3 novelas muy intensas cuyos personajes parecen fantasmas de esta habitación. Es una presencia muy fuerte. Mi abuelo, digamos que en mi vida fue como alguien muy, muy, muy especial, muy fuerte. Digamos que él siempre tenía algo para decirte, era una guía para todo, ¿no? Cuando empecé a estudiar arquitectura, él me daba plata por mes para que pudiera estudiar y no trabajar y así poder seguir estudiando. ¿Aceptó a tu novio? Lo aceptó mi novio. Igual, éramos 6 nietos, no es que soy la única nieta. No. Con cada uno tenía una relación. Pero era un abuelo muy, muy presente. Pero a tu novio lo trajiste acá. Sí, lo traje acá y lo sentó. Ellos se sentaban los dos acá, mi abuela y mi abuelo, lo sentaron enfrente y le hicieron durante 2 horas preguntas. Pobre chico. Sí, pasaba el examen. Bueno, pasó el examen y seguimos casados, así que creo que fue aceptado y por algo lo aceptaron. Ernesto Sábato vivió en esta casa desde fines de 1945 hasta su muerte, ocurrida en 2011. ¿Y la gente que viene, qué impresión se lleva? ¿Con qué expectativas viene? ¿O después de vivir este ambiente, qué se lleva? ¿Qué dice? Bueno, primero tiene una sorpresa grande cuando los recibimos los nietos. Mi hermano y yo hacemos las visitas guiadas. Claro. Ahí ya tiene un plus que nadie se imagina. Llegan a la casa de Ernesto Sábato, bueno, debe haber un y la guía. nieta lo recibe y le hace la guía por la casa. Y bueno, hay los que son fanáticos quedan alucinados, después me siguen escribiendo cartas, me mandan mails, vuelven, mucha gente vuelve 2 o 3 veces. Y siempre lo que dicen es como que la casa sigue viva. Sábato vivió literalmente en un set de filmación. ¿Por qué? Porque el primer ocupante de esta casa era un hombre de cine y de hecho llegó a filmar una película en la casa que finalmente tenía destino de locación de ficción. No pudo ser y fue destino de la ficción de Sábato. Cuando don Ernesto la ocupó ya había abandonado definitivamente la física y las matemáticas, carreras que había estudiado en La Plata, y habían pasado también sus años de bohemia en París, y entre los fantasmas creativos que lo tironeaban, la pintura y la escritura, ganó la escritura. Sin embargo, podría decirse que Sábato, antes de escribir sus novelas más afamadas, fue un gran pensador. Tu abuelo tenía también su carácter, su temperamento, también era de una persona así muy reconcentrada y bueno, es como que le dolían muchas cosas. Siempre de la vivió, vida, sí, como muy intensamente todo. Bueno, por eso yo creo que terminó escribiendo, ¿no? Pero muchas cosas de las que él dijo y que escribió en sus ensayos son las que están pasando ahora. A ver, recordame un poquito. Y, por ejemplo, vivir en las grandes ciudades
que le hace mal a la gente, que tendría que volver a vivir en ciudades más chicas, donde conozcas a tu vecino, donde puedas ir y comprar y saber el nombre de la persona que te atiende. Todas esas cosas se fueron perdiendo con el tiempo y cada vez vivimos más aglomerados. Y bueno, y él siempre estuvo en contra de todo eso. Ahora está como de moda las huertas y todo el escaparse vivir de la gran ciudad, sí. Claro, y bueno, y él lo decía eso en el año 48. En todos sus ensayos son totalmente, digamos, actuales. Uno los lee ahora y dice, es lo que está pasando ahora. Y antes lo trataban de loco. Luciana me muestra una foto familiar. A pesar de su fuerte temperamento y de su persistente idea apocalíptica del destino del mundo que habitamos, incluso de su extendida fama de referente moral más allá de nuestras fronteras, nunca dejó de ser el hombre que caminaba el barrio, el abuelo presente y el intelectual que amaba las cosas simples de la vida. Y él siempre fue muy austero, no le interesaba el dinero. Tuvo un auto, un par de años, un Volkswagen. Después andaba en tren, sí, manejaba. Él decía que como había nacido el mismo día que Fangio, manejaba muy bien. ¿Y andaba muy rápido? A 40. Y los nietos le decíamos, por favor, tata, avanzá más rápido. No, yo manejo muy bien, decía. Y siempre vivió así muy austeramente, ¿no? Es como que, pero siempre le faltó plata. Es como que vivía muy austeramente, pero tenía una familia atrás. Entonces, bueno... Mucha fama, pero poca plata. Poca plata, sí. Después con los años ahí empezó a ganar algunos premios, bueno, eso ayudó un montón. En los años 60 había 3 escritores notables para los argentinos, Borges, Sábato y Cortázar. Con Borges fueron amigos y con los años amigos separados por los gustos literarios y fundamentalmente por las ideas políticas de cada uno. Sábato había sido en su juventud presidente de la Federación Comunista Argentina, pero después rompió lazos con esa ideología al decepcionarse con la dictadura de José Stalin. Sin embargo, siempre fue un hombre comprometido políticamente con su tiempo y tal vez su mayor aporte haya sido presidir en este sentido la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Durante casi un año escuchó todos los días los horrores que narraron los sobrevivientes de los campos de concentración de la última dictadura, legado que dejó para los tiempos y que sirvió para enjuiciar a las juntas militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras. Y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror. Esa experiencia terrible lo dejó sin ganas de seguir escribiendo. Ya había contado los grandes temas de la condición humana, la muerte, el sentido de la vida, la soledad, la existencia de Dios. Él siempre dijo, yo ya escribí todo lo que tenía que decir, ya está. Siempre le exigieron que escriba más. Y empezó a pintar, que era su verdadera pasión. Para mí era su verdadera pasión. ¿Esos cuadros no los mostró él? No. Él nunca quiso mostrar nada de lo que pintaba por las críticas. No quería ser criticado, como era criticado por lo que escribía o por lo que decía. Entonces siempre resguardó eso porque realmente si era criticado por lo que pintaba iba a sentirse muy mal. Pero sí, en el único lugar donde expuso fue en el Pompidou. En París. En París. Después no. Enfrente de su casa está el Club del Barrio Defensores de Santos Lugares. Él pidió que a su muerte fuera velado en ese lugar. Fue cumplido. Y también pidió algo que seguramente tuvo que ver con una promesa, sortilegio, conjuro o cábala.
Es curioso porque en la entrada hay hojarasca y parece descuidado, pero vos me decís que es adrede eso. Bueno, él un día se levanta en los años 60 y pico, él escribía mirando el jardín de adelante, en una habitación de acá arriba. Ahí hizo El túnel, Sobre héroes y Abadón. Nada menos. Ahí escribió todo eso. Y él miraba ese jardín y un día se levanta y dice, este jardín no se toca más. ¿Cómo? No se toca más, el único que lo va a cuidar soy yo. Que en realidad no lo cuidaba, dejaba que crezca todo, que caigan las hojas, no se rastrillaba, ¿Pero por qué nada. lo dejó así? Porque a él le gustaba que sea como naturaleza, que viva haga lo que quiera libremente. La naturaleza. Claro. Y bueno, mi abuela, que le gustaba tener un jardín con flores, y tenía el jardín de atrás de ella. Ah, este que es verde, sí, cuidado. De pasto, un jazmín enorme, varios jazmines. Y bueno, y eran las personalidades de ellos. Sí. Mi abuelo era como más tempestuoso, más oscuro, y mi abuela que era más luminosa y que lo llevaba a él a estar en un, digamos, un nivel normal de sociabilidad. Así es la casa de don Ernesto, el hombre que ganó el premio Cervantes, el mayor reconocimiento para los escritores de habla hispana. El hombre que dijo por primera vez la palabra nunca más, al prologar ese descenso a los infiernos. El hombre que conserva en su biblioteca el libro Operación Masacre, autografiado por Rodolfo Walsh con un respetuoso reconocimiento. El hombre que gustaba dejar a su jardín cubierto por la hojarasca. El vecino común que mira con nostálgica sonrisa desde un mural su casa, su club, su vereda. Y para los demás, el vecino ilustre de los santos lugares.